Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Iván Rodrigo Vaquero, licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana y docente en el programa Bíblico Pastoral de la Escuela de Evangelización Minuto de Dios, sede Santa Isabel. Bienvenidos a esta reflexión para este día de hoy, jueves 25 de enero de 2018, en donde la liturgia nos propone dos lecturas y quiero hacer una reflexión, un poco breve en el día de hoy, prometo no extenderme tanto. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 22, versículos 3 al 16, en donde se nos narra en términos sencillos lo que fue la conversión de Pablo, ¿cierto? Que es la fiesta que celebramos. Cuando uno lee este texto de Hechos, a mí no me gusta tanto, pero bueno, vamos a tomar elementos. ¿Por qué no me gusta? Porque cuando los que hemos estudiado la parte bíblica, los invito a que lo hagan en la Escuela de Evangelización. Cuando uno estudia la parte bíblica y uno hace una comparación entre el Pablo de Hechos y el Pablo de Pablo, uno descubre que Hechos de los Apóstoles termina siendo una modificación de Pablo, y esa modificación también hace que lo que fue Pablo se desvirtúe de una manera impresionante. Pablo en Gálatas narra su conversión de una manera absolutamente diferente, en donde no hay caballo, ni hay caída, ni hay luz que enceguece, ni ninguna cosa de esas, sino que lo que hay sencillamente es una experiencia de Dios en él, que lo lleva a reconocer que el Dios verdadero fue el Dios que era enseñado por Jesús, y que ese Dios enseñado por Jesús, que ese Espíritu de Dios, de Jesús, lo va a llamar Pablo, es el que termina transformando su ser y el que termina llevándolo inmediatamente a la acción sin intervención de hombre alguno. Y dice en Gálatas que después de un buen tiempo sube a Jerusalén, donde no había estado, a conocer por primera vez a los apóstoles, ¿cierto? Y entonces ahí uno se da cuenta que toda esa versión de Hechos, de que estuvo en la lapidación de Esteban, de que fue discípulo de Gamaliel, de que conocía de alguna manera a los mismos apóstoles y todo lo demás, pues termina siendo completamente, por no decir menos, falso, ¿cierto? Entonces ahí tenemos inconvenientes entre los dos episodios, y yo soy muy fiel, digamos, en eso a Pablo, en primer lugar porque las cartas son su autobiografía, especialmente Gálatas, ¿no? Gálatas, en la primera parte de Gálatas hay una autobiografía muy interesante de Pablo. En segundo lugar, porque el texto de hecho ya es muy distante del Pablo histórico. Y en tercer lugar, porque no se puede desconocer que hay una intención en Hechos muy interesante, que es tratar de colocar a todas las comunidades bajo la guía, bajo la tutoría, bajo la obediencia, si lo quieren, de lo que fue la comunidad justamente de Jerusalén. Y entonces qué mejor que colocar a Pablo en sujeto a, ¿cierto? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Con todos esos peros del texto de Hechos y muchos más, de todas maneras centrémonos en el texto de Hechos. ¿Qué nos encontramos? Pues un relato vocacional. Y en ese relato vocacional pues hay un encuentro con la divinidad, ¿cierto? Hay una palabra que se dirige: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues, levántate, sigue hasta Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer, ¿cierto? Hay una, digamos, clara y concreta objeción, y es el que había sido perseguidor de los del camino. Y hay una acción simbólica, que es el que él se queda ciego, ¿sí? Esto es desde Hechos de los Apóstoles, cumpliendo la estructura de los relatos de vocación. Bueno, sin embargo,
hay elementos muy interesantes que quiero yo señalar en el texto. En primer lugar, Pablo efectivamente, no porque sea discípulo de Gamaliel, eso no lo podemos decir, pero Pablo es una persona muy formada en la ley y muy formada en la tradición judía. Eso lo podemos ver en Filipenses 3 especialmente. Y Pablo también es perseguidor de los cristianos y eso lo sabemos por el mismo testimonio de Pablo. No tanto a los apóstoles ni a Jerusalén, porque al parecer no estuvo allí, pero sí a los que se hacían seguidores del camino, que fue el nombre que se le dio originalmente al cristianismo. Y ese nombre de los del camino es muy interesante porque es volver al Dios peregrino, es volver al Dios que hace camino, es volver al Dios que nos pide algo contraste. Y bueno, después terminamos otra vez encerrándolo en el templo. Pero ese ser del camino es muy interesante. Pablo los perseguía porque para él estaban menoscabando la pureza del judaísmo. Y era una mezcla entre un judaísmo y casi que unos dioses paganos en donde tenían hijos, ¿cierto? Y demás. Entonces Pablo ve que la pureza de la fe se está menoscabando y por eso se convierte en perseguidor de los cristianos, no porque fuera malo. Al contrario, era una persona de una fe muy profunda y él persigue a los cristianos, es como para defender la fe. La revelación de Dios desde Gálatas es muy bonita porque es lo que hace que él cambie completamente su manera de ser y de pensar hasta el punto que en Filipenses terminará diciendo que todo lo que él consideraba ganancia de riqueza termina siendo puro estiércol, palabras textuales. Pero acá entonces es como más gradual la cosa porque es un relato de vocación. Y dice que al encontrarse con Jesús, ¿cierto? Esa luz, ese resplandor lo dejó ciego. Y esto es algo muy interesante, porque cuando tú has estado mucho tiempo en la oscuridad y tú sales al encuentro con una luz muy fuerte, ¿cierto? Lo primero que experimentas es un poco de mareo y esa sensación de no poder ver. Y eso es lo que pasa espiritualmente, eso fue lo que le pasó espiritualmente a Pablo, ¿no? Pablo está completamente convencido de una realidad. Se me parece el mito de la caverna de Platón. Está convencido de una realidad de fe. Tiene una experiencia de Dios, se encuentra con ese Dios. Y viene un momento de crisis en donde todo lo que había aprendido sobre ese Dios termina siendo nada. En donde todos sus parámetros, todas sus creencias, todas sus fundamentaciones, todas sus comprensiones, todas sus prácticas terminan desmoronándose, terminan cayéndose, ¿cierto? Y eso es lo que le pasa allí. Después entonces dice que este Pablo, que venía con la arrogancia, ¿cierto? De saberlo todo, de controlarlo todo y de creerse pues uno de los más grandes dentro de su fe y de creer que tenía la razón y que tenía la verdad, termina abajándose en el sentido de volviéndose más humilde, reconociendo que la grandeza del hombre es la grandeza de la misericordia y la acción de Dios en nosotros y termina transformándose en un siervo de Dios obediente a su voluntad. Y eso es algo muy bonito y es algo que nosotros también tenemos que vivir, ese proceso de transformación, no externo sino interno, y ese proceso que nos lleva realmente a permitir que sea Dios el que nos eleve. Y en el Evangelio de Marcos, que es un añadido del Evangelio del capítulo 16, versículo 9, dicen algunos exegetas en adelante es añadido, nos encontramos con este texto que es una copia de Mateo, en donde dicen, bueno, vayan a todas las naciones, vayan al mundo entero, proclamen el Evangelio, ¿cierto? Y prácticamente todo el que crea y se bautice, ¿cierto? Se salvará.
La salvación no viene por una doctrina, viene por la experiencia de Dios. Lo que sí es importante es que una vez que hemos tenido esta experiencia, no la podemos guardar ni callar para nosotros solos, ni para nosotros mismos, sino que tenemos que anunciarla. Y descubrimos, como les decía ayer al final de la reflexión, que tenemos que ser instrumento para que los demás vayan, se encaminen hacia esa experiencia de ese Dios maravilloso que nos ama y nos acoge. Que así sea. Amén.